Nace el grito en Federal entre Palma y Ñandubay. Grito macho el Zapucay y en ancas de alguna brisa el chamamé se desliza por costas del Gualeguay. Estamos aquí en Federal, vamos a ver qué pasa, entre un rato actuamos, así que... Lo hemos visto hace poco en Corrientes, compartiendo el escenario con otros artistas. Bueno, un festival, el de Corrientes, que también está teniendo cada vez más auge, ¿no es cierto? Exactamente. Sí, exactamente. El de Corrientes ha sido un festival para mí, muy emotivo, muy lindo, porque volví a cantar con Santiago Verón a los 25 años. Y bueno, ha sido lindo para la gente también, vimos que se emocionaban muchas personas y eso fue para nosotros, para mí personalmente, muy lindo, muy lindo. Volviendo un poco hacia atrás en el tiempo, ¿cómo fue haber compartido con Tránsito Cocomarola, uno de los patriarcas, un momento muy importante de la música argentina? Sí, estuvimos casi 5 años con él, así que hemos vivido tiempos lindos, tiempos, ¿cómo podría decir? Para nosotros muy añorados, porque Cocomarola era un compañero más, nomás del grupo, que no tenía el dije de ser el director ni nada, pues era muy humilde, muy sencillo, como se dice, y bueno, compartíamos con él el grupo como si fuésemos, ¿cómo podríamos decir? Medio hermano, ¿no? O medio hijo nosotros de él. Escuchaba sobre la juventud, vemos muchos jóvenes que están acercándose al chamamé, tal vez de distintos lugares, de distintas estéticas y búsquedas. ¿Cómo ves esa posibilidad y esa realidad? Por supuesto que me encanta, me gusta que la juventud abrace el chamamé. Lo que queremos que se desvíe nomás de la autenticidad, ¿no es cierto? Y que ellos sigan lo que comenzó nuestro mayor, de Cocomarola, Montiel y toda esa gente, ¿no? Pedro Sánchez, cuánta gente hay que tendríamos que nombrar de los pioneros, ¿no es cierto? Y a veces no lo hacemos, pero así tendría que ser. Lo tenemos a Pedro, a Marco H. Ramírez, al autor de Puerto Tirol, ¿cómo se llama? Bueno, un montón de gente mayores que nos dejaron este legado muy lindo. Y creemos que nos lo estamos defraudando todavía nosotros. Esperemos que los chicos no nos defrauden a nosotros, ¿no? Y eso es lo que queremos. Totalmente. Maestro, bueno, próximos trabajos, festivales. Estamos preparando el disco de los 53 años, Verón Palacio. Así que, bueno, vamos a tratar de incluir temas nuevos y temas tradicionales. Maestro, un gusto y bueno, a seguir adelante porque representa mucho para los chamamés. El gusto ha sido mío y me encantó lo que me contó, porque, no sé, me siento parte de sus recuerdos y eso es lindo. Así que felicitaciones y un éxito con este programa, a los oyentes mi cariño de siempre y bueno, a toda la gente de Maipú un abrazo grande. A manota de quebranto vira mi jaula pehuaycha, porque andaré coi consuelo, mi linda paloma blanca. A manota de quebranto vira mi jaula pehuaycha, porque andaré coi consuelo, mi linda paloma blanca. Ayumi bondoroto pai, a perderse mala esperanza, ambos y bolito hay bucahué, ingata paloma blanca. Ayumi bondoroto pai, a perderse mala esperanza, ambos y bolito hay bucahué, ingata paloma blanca. Mi amor tan decidido
decidido, agoniza sin esperanza. De Yucatán tu constancia, mi linda paloma blanca. Mi amor tan decidido, agoniza sin esperanza. De Yucatán tu constancia, mi linda paloma blanca. Nadie a llevar su privé, tanto tiempo esta tristeza. Rechacemos la mi promesa, Chendile y paloma blanca. Nadie a llevar su privé, tanto tiempo esta tristeza. Rechacemos la mi promesa, Chendile y paloma blanca. Y en Monte Adentro se impone el nombre Ernesto Montiel y la esperanza se vuelve guaina y nuestro canto gana un laurel por la guitarra y la